Bueno, antes que nada, mientras preparáis esto, quiero agradecer al equipo de GAN, dirigida por Susana Aldaz, Nora Iso, Carmen Chu, alcalde, Inés Salazar y desde luego Chus Pérez, que está con nosotros en el equipo aquí en el servicio, el trabajo que han hecho. Y ese trabajo no es fruto de unas semanas, unos días, sino que, como os decía, llevan trabajando en esa revisión ya desde diciembre del año pasado, aprovechando para lo que sería lo que se suele hacer de cada año, hacer la situación de cómo va el plan de residuos y todo ese trabajo que lleva detrás. Entonces, yo quiero felicitarles porque ha sido un trabajo, la verdad es que muy exhaustivo y con mucho detalle y conocimiento que ya tienen bastante. Muchas gracias, pero vamos, trabajo también del departamento, trabajo conjunto de todos. Vale, entonces vamos a celebrar esta sesión nivel 2 de participación para contar un poco la revisión del plan y también para facilitaros un poco la lectura del documento de cara a que podáis participar en el periodo de exposición pública. Bueno, en primer lugar, en el apartado 7.2 del plan de residuos que redactamos en 2016, ya venía que había que hacer una evaluación y revisión del plan de residuos de Navarra en 2022, conforme lo establecían los artículos 14 y 15 de la Ley 22 de 2011, actualizada ahora mismo por la Ley 7 de 2022, que también se mantiene el contenido en los artículos 14 y 15 de esta ley. Pero el objetivo de esto era precisamente analizar cuál era la eficacia de las medidas que se habían adoptado en el plan de residuos y sus resultados. Pues en el año 2018, cuando se publicó la Ley Foral de Residuos, la 14 de 2018, en el artículo 13 hablaba sobre el seguimiento y control del Plan de Residuos de Navarra y ahí hablaba en 2 puntos. En el 13.1 decía que era la comisión de seguimiento la que tenía que evaluar y proponer la actualización del plan y en el artículo 13.4 decía que la composición y funcionamiento de la comisión de seguimiento se tenía que crear reglamentariamente, es decir, que tenía que haber un decreto foral que fuera la que regulara esa composición y funcionamiento. Entonces, aunque en el año 2022 comentamos cuando hicimos la reunión plenaria de seguimiento del plan, en junio del 22, que íbamos a publicar la revisión del plan a finales de ese año, en 2022, como estaba previsto, realmente la aprobación de ese decreto foral que regulaba la composición de la comisión de seguimiento se acabó aprobando en agosto de 2023. Entonces, por eso hemos tenido que retrasar un poco la publicación de la revisión, que por otro lado nos ha venido bien porque nos ha permitido actualizar la revisión pues, conforme al Real Decreto de Envases. Hemos mirado también el PEMAR nuevo y demás, ¿vale? Entonces, todo esto, por eso decía Raúl que nos ha llevado un trabajo bastante detenido. No es que lo hayamos hecho a última hora, sino que hemos ido encima aplicando nueva normativa que ha ido saliendo. Luego, ya una vez publicado ese decreto foral, se constituyó la comisión de seguimiento en octubre y de ahí fue que, como queríamos tener la revisión del plan aprobada a finales de año, hemos hecho ese cronograma que está bastante ajustado, pero que bueno, ahora vamos bien en plazo, ¿vale? Sí que nos gustaría destacar que esta revisión del plan de residuos de Navarra es una revisión no sustancial. Los objetivos estratégicos del plan de residuos se siguen manteniendo los mismos porque no vemos necesario modificarlos, siguen siendo válidos. Las infraestructuras que se previeron en el plan original siguen siendo las mismas, como os contaremos más adelante, y el presupuesto prácticamente no cambia. Entonces, por eso decimos que es una revisión no sustancial. ¿Qué quiere decir no sustancial? No quiere decir que lo vayamos a olvidar determinados aspectos del plan, no. Se revisa todo el plan. Quiere decir esto es que la conclusión que hemos extraído después de haber revisado el plan es que no, vamos, que por normativa de impacto ambiental se considera no sustancial porque no tiene efectos sobre, por ejemplo, nuevas posibles instalaciones que haya que hacer, nuevo presupuesto, etcétera, etcétera. Sí puede conllevar a nuevas medidas y acciones, eso puede ser, pero que el conjunto lo que nos viene a decir es que seguimos adelante con el plan que teníamos, con algunas, ya digo, novedades o mejoras o acciones complementarias, pero que la estructura que teníamos del plan la vamos cumpliendo. A eso se refiere, no que no se vayan a revisar aspectos concretos del plan. Por cierto, antes me he dejado a Inchane Pérez, que la tenemos ahí, compañera nuestra también, es la coordinadora de la Oficina de Prevención y pieza fundamental en el departamento para todo lo que son acciones de prevención del plan. Perdona, lo siento. Vale. Entonces, bueno, para entender un poco cómo está la revisión del plan, el documento original, el plan de residuos original, ese documento sigue siendo vigente, ¿vale? Lo que hemos hecho ahora es una adenda a ese plan. Y entonces esa adenda está compuesta por un documento principal que tiene los capítulos que tenéis detallados en la izquierda de la pantalla y luego está complementado por una serie de anexos que lo que te hacen es pues dar bastante más información que el documento en sí. El documento principal puede ser como unas 45 páginas,
que te facilita un poco la lectura, pero luego si quieres más detalle puedes ir a los anexos, ¿vale? Y sí que nos gustaría destacar que de los anexos, el que más os puede ayudar a entender el plan puede ser el anexo 2, que es donde se marcan los objetivos, las medidas y acciones. Es decir, lo que en el documento original del plan era el anexo 1, que decía qué objetivos teníamos, qué medidas, con qué acciones, su equivalente es el anexo 2. Entonces, en ese anexo 2 lo que se hace es reflejar en rojo todo lo que es nuevo, porque vienen nuevos objetivos, o las modificaciones que se han realizado en acciones, y también viene en verde la referencia legal en la que se justifica esa medida de acción, ¿vale? Eso, seguimos teniendo el plan, no es que tengamos ahora un documento que sustituya al anterior, no tenemos el documento original y luego esta adenda, ¿vale? Bien, en cuanto a los capítulos del documento principal de la adenda, tenéis ahí los puntos unidos, que son introducción y contexto. Lo que hemos hecho es ver un poco cuáles serían los principales cambios que vienen motivados por cambios legales. Es decir, se han publicado todas esas directivas que tenéis ahí reflejado en el cuadro rosa respecto a cuando redactamos el plan de residuos. En color azul tenéis la normativa a nivel estatal que se ha publicado desde entonces, y luego en verde lo que corresponde a nivel regional, que tenemos tanto la Ley Foral de Residuos, que se publicó en 2018, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2022. Y luego también tenemos un par de estrategias que se han publicado también posteriores a la redacción del plan, que son la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular en Navarra y la Agenda para reducir el desperdicio alimentario en Navarra. Luego tenéis ahí en pequeñito que también se ha publicado ya en 2023 un reglamento de pilas y baterías y sus residuos. Entonces, en el capítulo ya 3 de la adenda al plan, lo que analizamos es la situación actual del plan de residuos. Esa revisión, tal y como está el documento ahora mismo, se ha hecho con datos 2020. Pero la verdad que ya ha habido una aportación en la que nos están pidiendo que hagamos esta situación actual con por lo menos datos 2021, ¿vale? Entonces sí que ahora intentaremos actualizar el documento con datos 2021, incluso puede ser que hagamos un avance de datos 2022 en cuanto a objetivos. Pero sí que es verdad que toda la alimentación de acciones, presupuesto y demás lo tenemos hasta 2021, ¿vale? De 2022 no tenemos esa información. Entonces lo que hacemos es analizar cuál es la situación actual del plan 2020 en el documento que os estoy presentando, y lo que hacemos es ver un poco cuál es la eficiencia del plan de residuos. Es decir, lo que hacemos es ver un poco cuál ha sido el cumplimiento de objetivos, qué acciones hemos iniciado, cuáles se han ejecutado, cuáles se han finalizado y qué gasto hemos llevado a cabo. Entonces esto, aparte en el capítulo 3, está detallado en el anexo 1 que os comentaba, ¿vale? Ahí viene detallado todo. Y luego además se ha desarrollado un capítulo específico de envases y de residuos de envases que está en el anexo 4. Entonces ahí incluye tanto el diagnóstico, la situación que tenemos en envases y residuos de envases, como lo que tenemos previsto en el programa de prevención y plan de gestión. Por otro lado, también en el año 2022 hemos elaborado una herramienta para facilitar al ciudadano el seguimiento del plan de residuos. Se ha elaborado un portal web de residuos. Ya os mandamos el enlace cuando mandamos la convocatoria de esta reunión, pero bueno, que podríamos ver un poco. Pantalla aquí. Al escape. Vale, gracias. Gracias. ¿La veis? Sí. Súbete. Hemos elaborado una nueva web de la Oficina de Prevención de Residuos, que os mandamos también el enlace cuando convocamos la reunión. Y desde esta web de la oficina tenemos un apartado que es el plan de residuos, que tenéis aquí un poquito. De residuos podéis acceder incluso a la descripción de ese plan de residuos, el documento original, que una vez se apruebe la revisión del plan lo actualizaremos para que quede ya definitivo. Pues como os comentaba, desde aquí hemos elaborado un portal web. Tenemos varias pestañas, tenemos el acceso al propio documento del Plan de Residuos de Navarra, tenemos una ventana para acceder a los inventarios de residuos, que tenéis ahí publicada toda la información de todos los años, flujo por flujo, y luego aquí tenéis seguimiento del Plan de Residuos. Aquí lo que hemos elaborado es un cuadro de mando para que nos facilite un poco a ver el seguimiento del Plan de Residuos. ¿Cómo medimos la eficacia del Plan de Residuos? Pues lo medimos a través de 3 indicadores. Por un lado miramos cuántos objetivos cuantitativos llevamos cumplidos
en este caso en el año 2020 respecto a los previstos, que tenemos 15 respecto a 46, que supone un 33%. Esa sería la eficacia. Luego medimos un poco en cuanto a acciones, cuántas llevamos iniciadas respecto a las previstas, que estaríamos en un 34%. Y miramos también a nivel de presupuesto cuánto llevamos gastados respecto al presupuesto que había previsto en el plan. Ahí estamos en un 21%, ¿vale? Entonces, lo que digo, la eficiencia del plan de residuos se mide por eficacia, desempeño y financiero. Entonces, podríamos decir que ahora mismo, lo tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Lo que os comentaba, medimos la eficiencia del plan, la eficacia, que sería el tema de objetivos, el desempeño, que sería el tema de acciones y actuaciones, y el financiero, que sería el presupuesto. Entonces, podríamos decir que el plan de residuos en general llevamos una eficiencia equilibrada. Pero luego incluso se puede analizar, en ese cuadro de mando que os digo, lo podéis analizar por jerarquía, porque también hemos sacado una serie de indicadores para cada jerarquía. Entonces, aquí, lo veis en pantalla, aquí teníamos la jerarquía total, pero incluso aquí este cuadro de mando lo podéis actualizar por jerarquía, ¿vale? Podríamos ir a recogida selectiva, por ejemplo, y se actualiza un poquito en cuanto a recogida selectiva, los objetivos que tenemos cumplidos, las acciones que íbamos iniciadas y el presupuesto. Y luego, además de esto que se pueda sacar para cada una de estas jerarquías, recogida selectiva, preparación, reciclado, valorización y minimización, hemos sacado también unos indicadores concretos para cada una de las recogidas selectivas. Esto lo podéis ver aquí. Los manuales de control y seguimiento. Por ejemplo, si me voy aquí a recogida selectiva, tenemos incluso para esta jerarquía cómo vamos en recogida separada de residuos domésticos o cómo vamos en captura de materia orgánica, ¿vale? Eso es para que podáis trastear vosotros y ver un poco cómo va el seguimiento del plan. Siguiendo con el documento principal de la adenda, ya hemos visto los apartados 1, 2 y 3. Bueno, pues una vez que tenemos el contexto, que sería el capítulo 2, y la situación actual del plan de residuos, que sería el apartado 3, con eso lo que hemos hecho es elaborar el programa de prevención y plan de gestión. Es decir, lo que teníamos en el documento original lo hemos actualizado pues, con la situación actual y el contexto, ¿vale? Ese capítulo 4 del programa de prevención está complementado con esos anexos 2, 3 y 4. El 2 es el que os he comentado de las tablas. El anexo 3 es donde se justifica todos esos objetivos, medidas y acciones, de dónde vienen, de qué referencia legal o por qué, porque hemos visto cómo hemos alcanzado algún objetivo. Y en el anexo 4 está especificado el programa de prevención y plan de gestión de residuos solamente para el tema de envases, ¿vale? Es un capítulo específico de envases. Entonces, como os comentábamos, lo que son objetivos estratégicos del plan se mantienen y lo que sí que se realiza es una revisión pues, de objetivos específicos, de medidas y de acciones para conseguir todos esos objetivos estratégicos. A continuación, mi compañera Nora os va a contar un poco en detalle qué novedades ha habido en ese plan de programa de prevención y plan de gestión de residuos respecto al documento original. Vale, bueno, pues buenos días a todos. Con este punto de partida en el que decimos que los objetivos estratégicos planteados inicialmente en el plan de residuos siguen siendo válidos y acorde con la normativa comunitaria, estatal y europea, os voy a presentar las novedades que hemos introducido tanto en el programa de prevención como en el plan de gestión para el seguimiento de los objetivos específicos y que nos llevarán, ¿no?, a controlar y cumplir esos objetivos estratégicos. Respecto al programa de prevención, en el plan actualmente en vigor se medía un objetivo de reducción de residuos, de la generación de residuos, que marcaba unas metas de un 10% para 2022 respecto a los residuos generados en 2010 y el 12% para 2027. Hemos introducido las nuevas metas legales que dejan una meta para ese objetivo de un 13% para el año 2025 y 15% para 2027. A nivel legal, el 15%, la ley 7, lo marca para 2030 y, bueno, en ese camino de poder llegar a cumplir ese objetivo nos planteamos en Navarra
trabajar fuertemente y luchar por conseguir ese objetivo para el año 2027. En cuanto a prevención, se introducen dos nuevos objetivos para comenzar a medir y valorar cómo nos encontramos en cuanto a la reducción de residuos agroalimentarios y la reducción del consumo de plásticos de un solo uso. Las metas establecidas son las que se recogen en los textos legales. En el caso de residuos agroalimentarios, el 50% de residuos agroalimentarios per cápita en la venta minorista y consumidores y 20% de pérdida de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2027. Y en el caso de la reducción de consumos de plástico de un solo uso, que son aquellos que la Ley 7 marca en la parte A de su anejo 4, concretamente en eso se establece la meta de cumplir la reducción del 50% para 2026. Y en el programa, en el plan, veréis en todo el plan de acción que se reorientan las acciones ya planteadas en el plan actualmente en vigor 2017-2027 y se incluyen nuevas acciones para traccionar el cumplimiento de estos objetivos. Específicamente se introducen nuevas acciones en las líneas estratégicas de prevención 1, que se centraba en residuo agroalimentario, y la línea estratégica 2 de reducción de envases. ¿Vale? Además de todas aquellas acciones que ya estaban planteadas y que se han valorado, la reorientación de esos planes de acción en las jerarquías transversales, sobre todo de comunicación, y que es imprescindible para traccionar todos los objetivos específicos y estratégicos. En cuanto al plan de gestión en recogida selectiva y hablando de despliegue, en el caso de residuos domésticos y comerciales, ya veníamos con un objetivo del despliegue de la fracción orgánica en Navarra de un 100% para 2022. La ley estatal marca el 100% para 2024 y adelantaba este objetivo a junio de 2022. Para aquellas poblaciones de más de 5.000 habitantes, el objetivo y su meta se mantiene igual en la revisión del plan, siendo más restrictivo que el legal. Y para otras fracciones ya veníamos con un objetivo del 50% para 2022 y un 100% del despliegue para el resto de fracciones para 2027. Viendo la evolución en Navarra y cómo vamos en cuanto a despliegue, marcamos la nueva meta establecida en la legislación de conseguir el despliegue de las fracciones del 100% para 2024. Asimismo, la legislación introduce un nuevo objetivo para el caso de aceites de cocina y biorresiduos industriales que hemos contemplado dentro del flujo de residuos industriales de recogida del 100% para 2022 y en el caso de esas dos fracciones, y el 100% para el resto de fracciones exigidas en residuo doméstico y comercial para 2024. En cuanto a ya recogida selectiva, captura, nosotros veníamos midiendo la recogida separada de los residuos municipales, no teníamos establecida meta concreta cuantitativa en el plan de residuos y nos hemos planteado alcanzar el 50% de recogida selectiva de residuos domésticos y comerciales para 2027. La legislación, en este caso a nivel comunitario, establece este objetivo para el año 2035, pero analizando el desempeño y la eficacia en Navarra, que actualmente estamos en un 48% de recogida selectiva, creemos que el objetivo y la meta es alcanzable. Y se introduce un nuevo objetivo de recogida selectiva para el caso de las botellas de plástico, que establece también la legislación y que aparecen concretamente, que son estas botellas hasta 3 litros de capacidad, que las establece en el capítulo E, creo que es del anexo 4 de la Ley 7, con las metas que veis ahí en pantalla, el 70, 77 y 85 para 2023, 25 y 27. ¿Vale? En este sentido, en el plan de acción veréis nuevas acciones y reorientación de las que ya estaban planteadas en el plan para lograr estos objetivos, pues como son trabajar muy fuertemente en las caracterizaciones de residuos,
ayudar e incentivar ese despliegue total, trabajar en esa recogida selectiva también de aquellos residuos de polígonos y sobre todo establecer ya la sistemática para la medición de esa fracción de residuos de botellas de plástico y bueno, poder trabajar en los resultados que tengamos en Navarra y la necesidad de comenzar a trabajar también en el sistema de depósito de revolución y retorno, ¿vale? En cuanto a otros flujos, los residuos de construcción y demolición se introducen dos nuevas metas que introduce la legislación, que es el 100% para el año 2022 de recogida preferentemente en obra, de esas fracciones que veis ahí en pantalla, si se leen bien, y para 2024 obligatoriamente para esas fracciones de forma selectiva en la demolición. Aquí también, bueno, pues hemos planteado nuevas acciones para trabajar en ese sentido desde el punto de vista sobre todo del ecodiseño en aquellos proyectos de construcción y demolición, en las estrategias locales de sostenibilidad y demás. ¿Vale? Hay una serie de flujos de residuos para los que no se sigue un objetivo cuantitativo concreto con una meta concreta en recogida selectiva. Sin embargo, hemos establecido las acciones para trabajar en ellos porque todos ellos, que son los que tenéis un poco ahí en pantalla, tienen objetivos de preparación para la reutilización, reciclado y valorización que sin la recogida selectiva sería muy difícil poder llegar a alcanzar, ¿vale? Entonces, bueno, nos planteamos nuevas acciones para seguir trabajando en esta línea de la recogida selectiva para todos los flujos. En cuanto a preparación para la reutilización, tenéis en pantalla para los residuos domésticos y comerciales. Teníamos en Navarra con una meta del 2% para 2020. La legislación establece la preparación para la reutilización y reciclado de residuos domésticos y comerciales en un 50-65 y 70% para 2025, 30 y 35, ¿vale? Con una partida de un 5%, 10 y 15 en preparación para la reutilización. Además, el proyecto del Plan Estatal Marco de Residuos, que bueno, todavía está en proyecto, pero es algo más ambicioso en este sentido y marca unas metas de preparación para la reutilización del 7, 12 y 17% en esos años. ¿Vale? Planteamos el objetivo en el plan, la meta para el año 2025 del 5, dejando, bueno, pues ahí veréis en verde el objetivo del PEMAR, el 7%. Y en el caso de residuos de vehículos fuera de uso, bueno, pues también se establecen las nuevas metas que establece el 265 Real Decreto. Son, como veis en pantalla, partíamos de una meta de un 5% para 2022 y dejamos el 10% y el 13% para 2025. Cuanto a las metas de preparación para la reutilización, ya lo he dicho, son muy exigentes. Se ve necesario dar un fuerte impulso y se plantean nuevas acciones concretas, además, para trabajar desde las entidades públicas y privadas en Navarra en el camino de poder lograr esos objetivos, ¿vale? Les veréis concretamente las acciones, pues replantearnos o adaptar las subvenciones del fondo de residuos desde la parte pública, trabajar en cambiar la modalidad de envase para ver si podemos hacer, bueno, pues plantas de limpieza de vidrio que puedan volver y recircular, entrar en el mismo proceso y demás. Las veréis en el plan. Vale, en cuanto a la jerarquía ya de reciclado y valorización, en el caso de residuos domésticos y comerciales, veníamos ya en el plan de unos objetivos del 50% para 2022, 75% para 2027. La legislación, lo he dicho, pide a nivel europeo, ya pide la preparación para la reutilización y reciclado del 50, 60 y, estoy diciendo bien, y 65, ¿verdad? 2025, 30 y 35, ¿vale? Y bueno, hemos introducido esa nueva meta del 55% en 2025, viendo además que en Navarra estamos ya en unos valores en el año 2022 de reciclado del 51%, cumpliendo la meta nuestro objetivo para 2020. ¿Vale? Luego no nos planteamos, hemos introducido esa meta intermedia
y mantenemos el 75% para 2027 en vistas al camino que vamos recorriendo, ¿vale? En el caso de residuos de envase, veníamos de un reciclado en nuestro plan planteado del 70% para 2020, 75% para 2027. Se mantienen esas metas más restrictivas que las contempladas en el Real Decreto Estatal de Envases, de un 65% en 2025 y 70% en 2030. Sí que por fracciones hemos metido las metas para 2025 en nuestro plan y que venimos con, pues con un camino recorrido acorde a cumplir ese objetivo y que creemos que no es necesario reducir, con un 60% más o menos actualmente en ese reciclado, ¿vale? Veréis también, pues nuevas acciones, reorientación en lo que es todo el plan de acción para cumplimiento de los mismos. En cuanto a la valorización de residuos de construcción y demolición, veníamos con un 70% marcado como meta para 2020, introducimos el 75% para 2024, que viene también como un objetivo del proyecto del PEMAR, ¿vale? Y en neumáticos al final de su vida útil metemos también, hemos introducido también las metas que plantea ya el proyecto del PEMAR y luego veis ahí no es un nuevo objetivo, es algo que se venía midiendo pero que en el plan anterior no estaba, sin más, lo hemos reflejado. En estos flujos, destacar que se meten nuevas acciones también para varios flujos y que además se ha introducido dentro del plan una medida nueva para trabajar en los residuos industriales, ¿vale? Con acciones concretas y enfocadas a promover el desarrollo de las acciones de la agenda para el desarrollo de la economía circular en Navarra y apoyaos en esa iniciativa público-privada que entiendo que conoceréis, de Navarra Circular, que está fomentando y ayudando a la transición en la industria navarra, a esa transición desde la economía lineal a la economía circular, ¿vale? Y pues hemos introducido como una nueva medida porque creemos que esperamos que repercuta positivamente en los objetivos. Y en cuanto a minimización de la eliminación, pues los he reflejado allí, no hay cambios y decir que en el vertido de residuos domésticos y comerciales veníamos ya con un máximo de un 35% para 2020 y 25% para 2027, que el Real Decreto de vertederos establece las metas de 40, 20 y 10%, 2025, 30 y 35, pero en el plan se dejan nuestras metas con la casi seguridad de que llegaremos a cumplirlas. Y en el caso del vertido de residuos biodegradables, veníamos con una meta de un 35% a partir de 2016 legalmente en 2020, actualmente en 2022 en Navarra cumpliéndola con un vertido de residuos biodegradables por debajo de ese 35% y mantenemos nuestra meta del 5% para 2027. En ese sentido no hay cambios, ¿vale? Y como ya he comentado en prevención, en las jerarquías transversales de nuestro plan se introducen también y se refuerzan todas aquellas acciones y que de alguna manera fomentan y promueven el cumplimiento de esos objetivos específicos que nos llevarán a los estratégicos, ¿vale? Esto en cuanto al programa de prevención y plan de gestión, las novedades en cuanto a los objetivos estratégicos, específicos y el plan de acción. Pues siguiendo con el documento principal de la adenda, hay dos puntos que son el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 5 va sobre recogida selectiva de infraestructuras. Ya en el plan de residuos de Navarra detallamos un poco cada mancomunidad de residuos, qué tipo de recogida selectiva aplicaba en su mancomunidad. Pues si tenía 5 contenedores, 4, etcétera. Como hemos hecho en este apartado, lo hemos actualizado a 2022 porque ha habido algunos cambios respecto a lo que se hacía en 2014 que utilizamos para la revisión del plan. Y tenéis aquí un poco detallado eso, qué tipo de instalaciones, qué capacidades tienen esas instalaciones y cuál es la situación futura esperada en 2027 en cuanto a infraestructuras.
Y del mismo modo, en el capítulo 6 hemos analizado cuál sería el escenario 2027 de generación y de gestión de residuos. La principal conclusión a la que hemos llegado después de analizar estos dos apartados es que realmente en Navarra en 2027 hay capacidad suficiente para el tratamiento de los residuos que esperamos generar y gestionar con las infraestructuras que están previstas en el plan, o sea, las que están construidas a día de hoy más las que estaban previstas. Por lo cual no se ve necesario un aumento de esa capacidad a través de nuevas infraestructuras. Al principio, ¿vale? Las infraestructuras que teníamos previstas se mantienen en la revisión del plan. Vale, pues Un poco Nora se os va a comentar en cuanto a infraestructuras, qué es lo que teníamos previsto por jerarquías y pues cómo estamos en cuanto a capacidades. Vale, bueno, pues en el caso de infraestructuras voy a hacer un poco lo mismo, el recorrido por las diferentes jerarquías de nuestra estructura del plan. En cuanto a recogida selectiva, teníamos previsto en el plan inicial que tuviésemos dos puntos limpios por mancomunidad. Actualmente, y esto sí, recalcar, son datos 2022, ¿vale? Toda la recogida selectiva y estudio de infraestructuras y capacidades son con datos 2022. Actualmente tenemos 107 puntos limpios, entre puntos limpios fijos, móviles, áreas de aportación, casetas de reciclaje y demás, que además se ven fortalecidos por una recogida separada con una elevada dotación de contenedores, que está por encima de la media estatal en Navarra, y bueno, pues el refuerzo que van haciendo las mancomunidades, incluso en nuevos puntos limpios o en mejorar los existentes. En cuanto a plantas de transferencia y muelles de carga, bueno, pues veníamos con una previsión, se dejaba en el plan de una nueva planta en Pamplona, bueno, esa, a día de hoy se desestimó por el centro ambiental a construir y que en previsión de finalización 2025. Y bueno, pues nos quedaríamos un poco como estábamos, ¿vale? En cuanto a muelles de carga, lo mismo, no hay cambios en la previsión a 2027. En cuanto a preparación para la reutilización, ya se preveía en el plan contar con las plantas de preparación para la reutilización y con capacidad para poder tratar en Navarra de traperos de Maús, y la situación a 2022 es que esas plantas ya están instaladas y funcionando. Y no hay previsión, no hay necesidad de más infraestructura, ¿vale? En cuanto al reciclado en residuos domésticos y comerciales, vamos a ver un poco por fracción de residuos. En cuanto a los bioresiduos, con el tratamiento de compostaje o biometanización, veníamos en el plan con una previsión de la incorporación de la planta de Pamplona con unas 50.000 toneladas, la del Don Esteve, y las plantas de gestión de escala que pudieran ir surgiendo, ¿vale? La situación a 2022 y que preveemos hasta 2027 y que, bueno, luego os enseñaré con capacidad suficiente para tratar lo que tenemos previsto recoger, es la que veis ahí en pantalla, que son, bueno, las plantas de la Zulipaca y la Mancomunidad de la Sacana, que tiene una previsión de aumentar su capacidad de las 1.000 toneladas a las 1.700, y actualmente en proyecto las plantas de el centro ambiental de la comarca de Pamplona, con unas 40.000 toneladas de tratamiento al año, y la planta de gestión de escala que ha surgido y prevista en Tafalla, con esas 7.000 toneladas. Además, hay que destacar la posibilidad en Tudela de que, pasando a la recogida selectiva de la FOS, podamos emplear y tengamos en Navarra esa capacidad para el digestor actual que están utilizando para la biometanización de la materia orgánica del residuo mezclado, poder utilizarlo para el tratamiento de la FOS, lo que luego nos daría a nivel de gestión pública pues una mayor capacidad. Sin olvidarnos además de las plantas de gestión privada y que aumentan capacidad de tratamiento en Navarra. En cuanto a los envases ligeros, pues ya se preveía en el plan y se contempla de la misma forma el tratamiento del centro ambiental de la comarca de Pamplona. Y para el resto de fracciones, papel, vidrio, madera, RAES y demás, bueno, pues la gestión es privada y se considera también suficiente. En cuanto a
A la parte de reciclado de la fracción resto, pues lo mismo, con la planta de Tudela se preveía el centro ambiental de la comarca de Pamplona, la previsión a finalización del plan no cambia, sigue siendo la misma. Y en cuanto a eliminación, bueno, de la fracción resto veníamos con la bioestabilización de la planta de Caca y la actual de la mancomunidad de la Ribera, en Tudela. Y en cuanto a vertido, eliminación en vertedero, se trata el resto de los residuos domésticos y comerciales en 3 vertederos de gestión pública, que son el de Góngora, Carcavé y el Culebrete, con las capacidades. No hay previsión de nuevas infraestructuras. Cuando decimos que no están previstas nuevas infraestructuras, vamos a intentar explicar un poco, ver cómo hemos hecho ese estudio de capacidades. Bueno, perdón. En cuanto a eliminación en vertedero, bueno, pues los residuos domésticos comerciales son los que se gestionan en vertederos de gestión pública, pero además tenemos otros residuos que terminan en vertedero inertes y no peligrosos, que la gestión es privada, que se ha analizado también sus capacidades y bueno, pues actualmente la disposición y capacidad para los residuos esperados en el escenario 2027. Cuando decimos que no son necesarias nuevas infraestructuras, bueno, pues un poco en base a este escenario, ¿vale? Hemos hecho el escenario previsto a 2027, teniendo en cuenta el cumplimiento, los objetivos que nos hemos marcado en el plan de, en este caso, para los residuos domésticos y comerciales, con una reducción de ese 15%, ¿vale? Y con, bueno, pues nuestros objetivos del 70% de captura de materia orgánica, ¿en qué números nos quedaríamos? Pues en el caso, por ejemplo, de la recogida separada de biorresiduos, que nos lleva más o menos a una recogida de unas 80.000, 77.000 toneladas, analizando la capacidad, que es lo que os he enseñado antes de las plantas de compostaje y biometanización, pues vemos que pues para una previsión de unos 77.000 toneladas, que pues, podrían ser 80.000, ojalá, bueno, pues a nivel de gestión pública estaríamos con 84.000 toneladas al año de capacidad, que además, teniendo allí, ¿no?, esa recámara de los 50.000 de Tudela, pues vemos que la capacidad nos lleva a una capacidad más que suficiente para tratar lo esperado, además de toda la parte de la gestión privada. En el mismo sentido, en cuanto a materiales, con esa previsión de esa recogida separada que nos lleva a unas 80.000 toneladas también de residuos, pues analizando las capacidades tendríamos esas 42.000 más las 72.000 de Tudela en tratamiento R12 y bueno, pues vemos un poco lo mismo, que a nivel de gestión pública la capacidad actual instalada es suficiente para lo previsto en el plan, en el escenario 2027 y además toda la capacidad de las infraestructuras de la gestión privada, ¿vale? En cuanto, en este sentido, de la misma forma para la fracción resto, bueno, pues vemos un poco lo mismo. Se espera para 2027 una recogida de 82.500, bueno, 82.000 o menos, ojalá, de fracción resto, que, bueno, pues viendo las capacidades que hemos visto actualmente, pues también nuestra capacidad de tratamiento sería más que suficiente, luego no se prevé. Y analizando también la eliminación en vertedero con ese objetivo del 25% en los residuos domésticos y comerciales y teniendo en cuenta la capacidad remanente a 31 de diciembre de 2022 de los vertederos de gestión pública, bueno, pues vemos en pantalla ese gráfico que sería nuestra capacidad remanente con la previsión de vertido. Aquí, para hacer la previsión de vertido en los vertederos de gestión pública hemos tenido en cuenta, además de lo que se vierte de residuo doméstico y comercial, la parte que entra de industriales, ¿vale? En esa previsión de que, bueno, pues que la capacidad tiene que ser suficiente para recoger esos dos, ¿vale? Y bueno, pues lo que veis en pantalla, esta sería la capacidad, como a lo largo de 2023 a 2027 se iría, bueno, pues reduciendo, pero con una capacidad bueno, pues más que suficiente para
para las toneladas previstas. Bueno, pues siguiendo con el documento principal de la adenda, hemos redactado un apartado 7 en el que se garantiza que el plan de residuos e incluso también la revisión del plan cumplen con los artículos 28 y 29 de la Directiva Marco de Residuos. Como os ha comentado Raúl, en noviembre de 2021 el Ministerio lo que hizo fue evaluar el plan de residuos de Navarra y ver si cumplía con el reglamento que tenéis en pantalla, que habla sobre las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es decir, tema de ayudas. Entonces, en ese reglamento, en el artículo 15, se establecen las condiciones favorecedoras. Entonces, concretamente, en el anexo 4 determina para cada objetivo qué tipo de condición favorecedora deberías cumplir. Entonces, para este objetivo específico que veis en pantalla, que habla sobre el fomento de la transición a una economía circular y eficiente en el uso de los recursos, la condición favorecedora es la 2.6, que habla de planificación actualizada de la gestión de los residuos. Entonces, para cumplir con esa condición favorecedora, tienes que cumplir 4 criterios, que son los indicados en pantalla. Entonces, lo que se hizo fue comparar el plan de residuos de Navarra con esos 4 criterios y entonces el resultado de esa evaluación fue que realmente el plan de residuos, fue lo que analizaron en su día, cumplía con sus 4 criterios, pero que no obstante sí que sugerían alguna serie de aportaciones que deberíamos incluir, o sea, una serie de mejoras o información adicional. Entonces, esa información adicional se ha incluido en la revisión, en esta adenda al plan de residuos, ¿vale? Por eso decimos que es importante saber que tanto el documento original sigue vigente como hay que tener en cuenta también la revisión que estamos haciendo. Entonces, en ese capítulo 7 de la adenda, lo que hemos hecho es una tabla de referencias cruzadas, como veis en pantalla, en la que indicamos esos artículos 28 y 29 de la directiva, cuál es el contenido de esos artículos y dónde está recogido, tanto en el documento original del plan, que sería la segunda columna, como en esta revisión del plan, en esta adenda, que es donde se pone la información complementaria, ¿vale? Por si en algún momento la Comisión Europea viene a revisar nuestro plan, pues con ir este apartado 7 tiene claramente identificado dónde se van justificando esos 4 puntos del reglamento que corresponden a los artículos 28 y 29 de la Directiva Marco de Residuos. Y luego en el último capítulo del documento principal de la adenda nos vamos al presupuesto. Entonces, realmente lo que os comentaba, el presupuesto de la adenda del plan prácticamente se mantiene respecto al original. Hay un incremento tan solo de un 0,06% respecto al documento original, donde el presupuesto que se preveía eran 698 millones de euros y ahora estamos en 702 millones. Voy a detallar un poco cuáles han sido las modificaciones tanto en gastos como en ingresos. A nivel de gastos, la parte de gestión y la parte de inversiones prácticamente se mantienen respecto al documento original, porque como decimos no hay cambios. Y lo que sí que hemos considerado es algo más de presupuesto en las medidas, ya que hemos incluido algún objetivo adicional y algún refuerzo de medidas, pues consideramos que sí que puede haber más gasto en esa parte. Y luego, en cuanto a ingresos, tenéis en la primera tabla los ingresos que estaban previstos en el presupuesto del plan de residuos. Entonces, ahora sí que ha habido algunos cambios que están reflejados en rojo respecto a ese presupuesto, que podrían ser que primero tenemos un par de ingresos más que no estaban contemplados en el documento inicial, que serían los fondos FEDER y también el mecanismo para la recuperación y resiliencia, que son los fondos Next Generation, ¿vale? Que eso es nuevo respecto a lo que teníamos en el plan de residuos. Pero también ha habido otros cambios, por ejemplo, en el fondo de residuos. Como ya sabéis, en la Ley Foral 14/2018 se impuso el impuesto a la eliminación en vertedero y de incineración de residuos. Entonces, ese dinero se recauda en un fondo específico, que es el fondo de residuos, que también se viene alimentado pues, por sanciones y otro tipo de ingresos. Entonces, la Ley Estatal 7/2022 estableció también el canon a la eliminación en vertedero y la tasa que impuso fue algo mayor que la de Navarra. Por eso en Navarra se ha hecho una revisión de las tasas que teníamos contempladas y son aplicables a partir de 1 de enero de 2023. Este año están aplicando y ha supuesto que hemos tenido que incrementar pues, alguna tasa. No obstante, ¿qué pasa? Que como la previsión de eliminación en vertedero es la que tenéis en pantalla, pues cada vez la eliminación en vertedero va a ser menor. Entonces, pese a que las tasas son mayores, pues al final el resultado definitivo es que vamos a ingresar menos dinero por el impuesto a la eliminación en vertedero del que teníamos previsto en el plan de residuos, ¿vale? En el plan hablábamos que teníamos como 51 millones de euros previstos a 2027 por este impuesto
y ahora con el nuevo cálculo de tasas y residuos a vertedero, pues estamos en 42 millones. Vamos a ingresar 9 millones menos de los que teníamos previsto en el plan. No obstante, he comentado, como contamos ahora un par de fondos más que no teníamos en el documento original, pues realmente esos 9 millones se van a ver compensados, porque con los fondos Next Generation, las convocatorias MRRs, tenemos 3 acuerdos sectoriales. El primer acuerdo eran 5.284.000, que tenéis en pantalla. El segundo acuerdo son 2.228.000 e incluso hay previsto un tercer acuerdo que son 1.700.000 euros. Con eso realmente tenemos un ingreso ahí de 9 millones que podría compensar los 9 millones menos que vamos a ingresar por el fondo de residuos. Con lo cual, el presupuesto consideramos que queda así equilibrado con ese 0,06% de incremento respecto al original. En principio, sería toda la revisión del plan y la explicación de los. Si tenéis cualquier duda, cualquier aportación. Sí que Raúl nos quería contar un poco, no sé si hace falta que detalles un poco el cronograma de. Bueno, lo que ya he dicho, como sabéis, está hasta final de noviembre en exposición pública, por acciones que se vayan recibiendo, ya hemos empezado a recibir alguna, y a partir de ese momento, pues trabajar el plan, también en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? De actualizar los datos en la medida de lo posible, 21, y por supuesto en domésticos intentar 22. Y a partir de ese momento, pues documento completo, aprobación por acuerdo de gobierno y sería. Para ella, tanto aquí presencialmente como los que están online, pues nos podéis aportar lo que consideréis.